¿Qué es esto del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, os lo explico contándoos una historia. Había una vez en España unos jueces que al juzgar querían ser independientes, pero a los políticos no les gustaba demasiado esta idea y siempre estaban metiendo las narices. Los jueces, un buen día, se dieron cuenta de dónde estaba el problema y dijeron: vamos a ver, somos muchos, en España hay más o menos 5.500 jueces y estamos dispersos. ¿No decía Julio César eso de divide y vencerás? Pues es precisamente lo que están haciendo con nosotros. Nos están dividiendo y precisamente por eso nos están venciendo. Y entonces los jueces, para dejar de estar dispersos, crearon un órgano, el Consejo General del Poder Judicial, que los gobernara a todos. Ahora ya no estaban dispersos, sino unidos, y precisamente el Consejo General del Poder Judicial sería el dique de contención frente a los políticos, lo que les protegería de las injerencias. Y una vez creado, el Consejo General del Poder Judicial se hicieron la siguiente pregunta: ¿quién lo va a componer? Y respondieron a esta pregunta de una forma rapidísima: jueces elegidos por otros jueces. Nosotros, de entre nosotros mismos, vamos a elegir algunos jueces para que compongan el Consejo General del Poder Judicial, porque como permitamos que los políticos metan sus manazas aquí y sean ellos quienes elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el invento se nos va al traste. Y esto habría sido lo ideal, y de haberse hecho así, pues todos habrían sido felices y comido perdices, y los jueces estarían en un lado y los políticos estarían en otro lado sin incordiar. Lo que pasa es que la historia no sucedió como os la he contado, sino justo al revés. La historia sucedió así. Había una vez en España unos políticos a los que les molestaba mucho la idea de que los jueces fuesen independientes. Los políticos querían controlarlos. Pero se dieron cuenta de dónde estaba el problema. Los jueces eran muchos y estaban dispersos. En España hay más o menos 5.500 jueces a lo largo de todo el territorio nacional. Entonces, imaginaos qué follón si tenemos que ir controlando en distintos sitios de España uno a uno a 5.500 jueces. Es que no damos abasto, no podemos, no nos da tiempo materialmente. Entonces los políticos dijeron: ¿y si creamos un órgano que controle a los jueces e inmediatamente nosotros pasamos a controlar ese órgano? Fijaos qué diferencia. Ya no tendríamos que controlar a 5.500 cosas, sino solamente a una cosa. Ya no tendríamos que controlar a 5.500 jueces, sino simplemente a un órgano. Esto es mucho más pequeñito, mucho más manejable. Esto sí que lo podemos hacer. Me gusta la idea. Y efectivamente, aunque perversa y malvada, la idea era ingeniosa y era buena. Al César lo que es del César. Lo que sucede es que siempre que uno pasa de la teoría a la práctica surgen problemas, porque no es lo mismo tener una idea que hacer realidad esa idea. Y efectivamente a los políticos les surgieron problemas. Vamos a ver cuáles fueron y cómo los solucionaron. Porque los solucionaron. Primer problema, el nombre. Pero bueno, a este pedazo de órgano que va a controlar a todos los jueces habrá que ponerle un buen nombre. Habrá que bautizar a la criatura como Dios manda. Me consta que al principio a este órgano se le quiso llamar OPCJ, órgano político para controlar a los jueces, y esta posibilidad gustó porque al fin y al cabo era cierta. Lo que pasa es que, bueno, dijeron: por favor, vamos a tener un poco de decencia, vamos a disimular un poco aunque sea. Entonces quizás sea mejor elegir un nombre largo, aburrido, que no llame demasiado la atención, como por ejemplo Consejo General del Poder Judicial. Pues vale. Bueno, evidentemente esto es broma, pero me los imagino perfectamente. Segundo problema. Vale, ya hemos bautizado a la criatura, pero, y aquí viene el problema, ¿cómo hacemos para que este órgano controle de verdad a los jueces? Porque tiene que hacerlo, pero ¿cómo? Pues muy sencillo, la clave está en las funciones que le asignemos al Consejo General del Poder Judicial. Si el Consejo General del Poder Judicial se dedica a tonterías, el Consejo General del Poder Judicial no va a ejercer un control real sobre los jueces. A los jueces les va a dar igual. Por ejemplo, imaginad que le decimos a los jueces: oye jueces, hemos creado un órgano que todos los veranos va a impartir un curso al que vosotros tendréis que asistir y si no se os va a poner un negativo. Los jueces dirán: pues vale. Y al revés, si el Consejo General del Poder Judicial no se dedica a tonterías, sino a cosas importantes, a los jueces no les va a dar igual. Los jueces no van a decir con indiferencia: pues vale, ni mucho menos. Oye jueces, hemos creado un órgano que entre otras cosas va a decidir si a vosotros se os asciende o no, o sea, vuestro futuro profesional va a depender de este órgano, y también este órgano va a decidir si a vosotros, por ejemplo, se os impone una sanción o no. Y no sanciones de poner negativos, sino sanciones más graves, como por ejemplo, no lo sé, expulsaros de por vida de la carrera judicial. Nunca más podréis volver a ser jueces si este órgano así lo considera. Ahora ningún juez dice: pues vale, ¿no? No, efectivamente, un juez escucha esto y se pone a temblar. Así que
problema resuelto. ¿Cómo conseguir que el Consejo General del Poder Judicial controle a los jueces? Pues asignándole al Consejo General del Poder Judicial funciones importantísimas. Y no me invento nada. Vamos a ver algunos artículos. El artículo 560.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene 25 apartados reconociendo funciones importantísimas al Consejo General del Poder Judicial. 25 apartados plagados de atribuciones de funciones. 25, que ahí es nada. Veamos qué dice, por ejemplo, el apartado séptimo. El Consejo General del Poder Judicial tiene las siguientes atribuciones: resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados. O sea, lo que os decía antes, el Consejo General del Poder Judicial manda, por ejemplo, en los ascensos. O sea que si yo soy juez y quiero prosperar en mi carrera y labrarme un buen futuro profesional, más me vale llevarme bien con el Consejo General del Poder Judicial. O sea, este órgano ejerce un control real sobre mí. Y esto de los ascensos tiene mucha importancia, muchísima, y mirad por qué. A los políticos, porque son aforados, no los juzga un juez normal, sino que los juzga un juez del Tribunal Supremo. ¿Y quién decide qué jueces llegan a ser jueces del Tribunal Supremo? Pues los políticos, a través del Consejo General del Poder Judicial. Y no lo digo yo, lo dice la página oficial del Poder Judicial, resumiendo lo que se establece en los artículos 301 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y os leo. Ingresan como magistrados o magistradas del Tribunal Supremo juristas de prestigio que, cumpliendo los requisitos establecidos para ello, reúnan méritos suficientes ¿a juicio de quién? Pues a juicio del Consejo General del Poder Judicial, efectivamente. O sea, que al final los políticos están tratando de elegir a los jueces que en un futuro les pueden llegar a juzgar. Por supuesto, los jueces son personas dignas que intentan resistirse a estos intentos de control. Así, por ejemplo, el archiconocido juez Marchena, por ejemplo, oliéndose las intenciones del PP y del PSOE que le querían proponer para presidente del Consejo General del Poder Judicial, renunció al cargo. Y lo hizo a través de una carta que creo que merece la pena ser leída. Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal. Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional. El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como magistrado del Tribunal Supremo, de forma especial como presidente de la Sala de Admisión de las causas contra aforados, o sea, políticos, es la mejor muestra de que jamás se ha actuado condicionando la aplicación del derecho a la opinión política del querellado o denunciado. Por todo ello, anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Y ojo, Marchena no es una excepción. Los jueces en su conjunto, os lo aseguro, son personas comprometidas, honradas y nobles, y además profundamente vocacionales. No os hacéis una idea de lo difícil que es en nuestro país llegar a ser juez. Y estas personas sacrifican su juventud para estudiar una oposición sin además perspectivas de éxito, porque pueden perfectamente suspender y haber tirado a la basura los años quizás más felices de su vida. O sea que los jueces son personas dignas de ser respetadas. Y yo estoy seguro de que si la judicatura en España todavía se mantiene en pie, es gracias a que la tremenda dignidad de los jueces compensa de algún modo la tremenda indignidad de la clase política. Y volviendo al artículo ese de antes, el Consejo General del Poder Judicial también, por ejemplo, decide en materia de sanciones. O sea, que de nuevo, si yo soy juez y no quiero que me sancionen, más me vale también llevarme bien con el Consejo General del Poder Judicial. Porque si un juez mete la pata, es el Consejo General del Poder Judicial el que va a decidir qué sanción se le imponga. Y no sanciones de chichinabo, como se dice, sino sanciones importantes, incluso la expulsión de por vida de la carrera judicial. Y de nuevo no me invento nada, vamos a leer un poco. El artículo 420.1e de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone lo siguiente. Las sanciones que se pueden imponer a los jueces y magistrados por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos son, entre otras, la separación. ¿Y quién es el encargado de decidir qué sanción se impone si se comete una falta grave o muy grave? ¿Adivina adivinanza? Correcto, el Consejo General del Poder Judicial. Artículo 421.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Serán competentes para la imposición de sanciones, para las sanciones correspondientes a las faltas graves, la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, y para las muy graves, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la comisión disciplinaria. Si vosotros fuerais jueces, ¿os daría respeto o no os daría respeto este órgano?
¿Verdad que sí? Pues eso, problema solucionado. El Consejo General del Poder Judicial controla de verdad a los jueces. Y vamos con el tercer problema. ¿Os imagináis lo desastroso que sería crear una bomba hiperdestructiva y que esa bomba hiperdestructiva terminase en manos de vuestro enemigo? Por Dios, sería una catástrofe tremenda, no quiero ni pensarlo. Pues más o menos lo mismo sucede aquí. Hemos creado un órgano que de verdad controla a los jueces. Ahora bien, como los jueces se hagan con el control de este órgano, estamos fastidiados, porque el plan se nos va al traste. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que seamos nosotros los que controlan este órgano. ¿Pero cómo hacerlo? Y en este momento a algún político le vino a la mente la imagen del caballo de Troya y dijo, ya sé cómo controlar a este órgano, infiltrándonos. ¿Qué quieres decir? Explícate. Sí, claro, me explico. Dame un segundo. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Este órgano va a estar compuesto por gente, ¿verdad? Sí, claro. Tendrá que componerlo alguien, no va a estar vacío. Bueno, es lógico que nosotros no nos podemos sentar en las sillas de este órgano, por las mismas razones por las que no hemos podido llamar a este órgano político para controlar a los jueces, porque hay que disimular. Entonces, nosotros no podemos ser los que se sienten en esas sillas, porque sería descaradísimo, pero sí podemos elegir a las personas que se van a sentar en esas sillas. Y ya sabéis, el favor con favor se paga. Nadie nos verá porque en las sillas estarán sentados otros, pero el control de facto lo tendremos nosotros. Por lo tanto, plan perfecto. ¡Bravo! Así, el artículo 567.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece lo siguiente. Los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados por las Cortes Generales. Y precisa el apartado segundo de este mismo artículo que cada una de las cámaras elegirá por mayoría de 3/5 de sus miembros a 10 vocales. Los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, los 20 son elegidos por políticos. 10 por el Congreso, 10 por el Senado. ¿Y cuántos por los jueces? A ver cómo van las matemáticas. Pues efectivamente, 0. Así que otro problema solucionado. El Consejo General del Poder Judicial controla a los jueces y nosotros controlamos el Consejo General del Poder Judicial. Había 3 problemas, hemos solucionado los 3 problemas, por lo tanto, asunto zanjado. O eso creían, porque recientemente ha surgido otro problema. Entonces, Graham Greene os hablaba del tercer hombre y yo os hablo ahora del cuarto problema. Los políticos son, ya lo hemos visto, quienes eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero para ello necesitan una mayoría de 3/5. Leamos de nuevo el artículo 567.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cada una de las cámaras elegirá por mayoría de 3/5 de sus miembros a 10 vocales. Por mayoría de 3/5 será posible, y si yo no tengo esas mayorías, ¿qué? Pues esto mismo se han preguntado el PSOE y Podemos. El PSOE y Podemos no tienen una mayoría de 3/5 ni aunque metan al vecino del sexto. Juntando a todos los partidos menos a PP y a Vox, no llegan. Pero el PSOE y Podemos sí que tienen, si meten dentro a sus socios de gobierno, una mayoría absoluta. No me creo que estén pensando lo que están pensando. No me lo creo, no puede ser. No puede ser. Es inconcebible. Pues sí, Álvaro, créetelo. Claro que puede ser. PSOE y Podemos registran la propuesta en el Congreso para renovar el Consejo General del Poder Judicial a tomar por saco la mayoría de 3/5, con mayoría absoluta en segunda votación. El PSOE y Podemos pretenden reformar la ley para que para renovar el Consejo General del Poder Judicial no haga falta una mayoría de 3/5, mayoría que no tienen, sino simplemente una mayoría absoluta, una mayoría que sí tienen. ¿Que la norma exige 3/5? Pues en vez de esforzarme por conseguir esos 3/5, rebajo la mayoría y me quedo con un medio. Así, y tan panchos se quedan. Esto es como si alguien, al que siempre se le rompen las tortillas, dice que en realidad lo que le encanta es cocinar huevos revueltos. Lógicamente de esta ocurrencia se han quejado todas las asociaciones de jueces, se ha quejado Europa y por quejarse, fijaos lo grave que es el asunto, se ha quejado hasta el país. En conclusión, no os equivoquéis, a ningún político le molesta que un partido controle a los jueces. A los políticos lo que le molesta es que otro partido distinto al suyo controle a los jueces. Y tampoco os equivoquéis aquí, los jueces y los políticos no están en el mismo saco. Los jueces están en un bando, en el bando de la justicia, y los políticos están en otro bando, en el bando del abuso. ¿De qué parte estáis vosotros? Porque yo rompo una lanza por los jueces. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado podéis darle me gusta. Si queréis estar al tanto de otros vídeos que pueda ir subiendo a mi canal, podéis suscribiros. La verdad es que no cuesta nada y yo os lo agradezco mucho, es muy importante para mí.
Y si queréis gozar de ventajas exclusivas, podéis apoyarme económicamente en Patreon. Y por cierto, claro, agradezco a mis patronos su apoyo y su colaboración tremendamente. Dicho esto, hasta la próxima.